Saludos, muy buenas. Soy Paco Moreno y habéis llegado a la Casa del Acantilado. Bienvenidos. Todos los años alrededor del mundo desaparecen miles de personas. Algunas veces de forma voluntaria. Quieren desaparecer para siempre, alejarse de sus vidas. Y otras veces, yo creo que la mayoría en estas ocasiones, es porque pretenden alejarse unos días del ruido que les rodea, poner sus ideas en claro. A veces estas desapariciones son muy mediáticas, las tenemos en todos los medios de comunicación y la gran mayoría son silenciosas. Nadie se entera o solo el círculo más cercano, quizás en la ciudad o en la provincia donde han desaparecido, pero muy poco más. En otras ocasiones, quizás sean las más extrañas, la gente que desaparece no pretende desaparecer. Y no estoy hablando de un secuestro, que en este caso, bueno, no es que sea desaparecido, es un secuestro. Desaparecen sin motivo alguno. Todas las circunstancias que les rodean no indican que esas personas quisieran desaparecer, que estuvieran pasando un mal momento en su vida, que tuvieran problemas. Al contrario, desaparecen mientras están desarrollando su trabajo. Y como siempre, en la Casa del Acantilado os vamos a traer un par de casos de este tipo de circunstancias, donde las desapariciones son un poco misteriosas. Nos vamos a trasladar a Escocia, al oeste de Escocia, a unos 18 kilómetros de la isla Lewis, que es la más grande de la zona. Hay un grupo de islas conocidas como las Islas Flanans. Esta zona, con muchísimo acantilado, fue muy traicionera, y de hecho lo es, debido sobre todo a las tormentas y a las nieblas cuando no permiten la visibilidad cerca de la costa. A lo largo de los años muchos barcos terminaron por chocar contra sus rocas, contra su escarpada costa. Así que en 1899 se decidió construir un faro en la más grande de las islas, la isla Elianmore. Evidentemente la construcción en un tipo de isla con la climatología tan adversa fue difícil, pero un año más tarde, en el año 1900, el faro fue terminado y estaba a pleno funcionamiento en esta isla. A principios del siglo XX y hasta no hace muchos años, los faros tenían su vigilante, el farero. Los cuidaba y procuraban que el faro estuviera funcionando cuando le correspondía. Pues en este caso, en este faro, en la isla de Elianmore, un equipo de 3 guardas fue contratado para operar y mantener el equipo de este faro. Era un trabajo simple, aunque con largos periodos de aislamiento y de soledad. Los hombres que contrataron para este servicio fueron James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Gente con experiencia. Tenían su casa, tenían suministro y bien se entretenían por las noches jugando a las cartas mientras vigilaban al faro. El 15 de diciembre del año 1900, apenas unos días después de que pasara el primer aniversario de funcionamiento del faro, el capitán de un barco a vapor, el Archer, iba camino de Leith, de Escocia, y se dio cuenta de que la luz del faro de la mayor de la isla Flannan pues estaba apagado. El mar era fuerte y furioso. La verdad es que no podían acercarse para nada a la isla a ver qué era lo que pasaba. Así que optó por poner un mensaje a la sede de la empresa responsable del servicio del faro. Esta empresa intentó ponerse en contacto con la gente que estaba en esta isla, pero la tormenta había cortado la comunicación. Y en las noches siguientes, los barcos que pasaban por la zona pudieron comprobar que efectivamente la luz del mismo, la luz de este faro, estaba apagada.
La tormenta duró mucho tiempo y a pesar de que hubo varios grupos de rescate que intentaron acercarse a la isla, las tormentas pues le impedían salir del puerto. Hasta el día 26 de diciembre, justo después de la Navidad, la tripulación de un mercante que pasaba por la isla hizo sonar la bocina saludando al faro e incluso disparó una bengala. Pero ninguno de los intentos de establecer contacto tuvo respuesta. Aunque uno de los marineros que iba en este barco y estaba mirando la isla con unos prismáticos dijo que vio algo de movimiento en la playa, pero bueno, de eso no se sabe mucho. Así que al llegar a su destino el capitán volvió a pedir, que un equipo fuera enviado a investigar a ver qué es lo que estaba pasando, ya que no es normal que el faro estuviera apagado tantísimos días con 3 personas a su cargo. El mar se había tranquilizado un poco, así que bueno, con un bote a remo, un equipo se acercó. Atracó en la costa y otro experto farero, Joseph Moore, formaba parte de este equipo. Encontró la puerta de la casa, la que servía de refugio a estos 3 fareros, estaba cerrada por dentro. Llamó, pero no obtuvo respuesta por parte de nadie dentro de esta casa. Así que ni corto ni perezoso derribó la puerta, no sin cierta dificultad, ya que cuando la abrió se dio cuenta de que había una especie de barrica improvisada. Habían colocado detrás cosas de la puerta para impedir el acceso. En la cocina, Moore descubrió que la chimenea había estado funcionando sin parar. Tenía muchísimos troncos que no habían terminado de quemarse. En la pequeña sala de esta habitación, de este edificio, se dio cuenta de que el reloj de la pared se había parado justo a las 2 de la tarde. En las habitaciones no había rastro de ninguna de estas 3 personas y las chimeneas, a pesar de haber estado funcionando casi a pleno rendimiento, se notaba que estaban apagadas hacía tiempo, estaban muy muy frías. Así que tanto James Ducat como Thomas Marshall o como Donald MacArthur, los 3 empleados de este faro, simplemente habían desaparecido. Moore llamó a sus compañeros una vez más, pero no se atrevió a caminar hasta el faro y ver si estaban allí. Decidió volver al barco y regresar más tarde con más compañía. Un equipo de rescate, compuesto por 4 hombres y un capitán, se organizó rápidamente y fueron a investigar. Se mantiene el informe, todavía se conserva el informe sobre lo que se encontró. El informe dice así: las lámparas están limpias y el equipo en perfectas condiciones de funcionamiento. Había combustible para impulsar el faro y parecía estar listo para su uso. En la sala de operaciones se encontró una silla caída cerca de la mesa. Había una baraja sobre el suelo y una botella rota. En las habitaciones abrimos los armarios, donde hemos encontrado la ropa que pertenece a los guardias. Faltan 2 impermeables y un par de botas de agua. El techo de la casa parece haber sido duramente golpeado por las tormentas y presenta goteras en varios puntos. Los muebles han sido movidos de su posición original. De acuerdo con Moore, que estaba aquí en la víspera del 13 de diciembre. La pistola de bengala no ha sido encontrada, ni los silbatos de señal. El embarcadero está seriamente dañado por la tempestad. El barco está destrozado. Las boyas esparcidas por todo el lugar y el equipo está hecho añicos. No hay ninguna señal de los empleados del faro. A pesar del desastre, no hay ningún indicio de lucha. Según Moore, que fue el último que vio con vida a los 3 desaparecidos justo antes de salir del faro para irse de vacaciones, todo estaba tranquilo. Dijo que sus compañeros estaban actuando de una manera normal, que el ambiente era bueno, que parecía que se llevaban bien y que de ninguno de ellos parecía que estuviera enfadado o que se encontrara melancólico o triste. Tiempo después se especuló que uno de los desaparecidos, James Ducat, en su última visita a la costa, poco menos de un mes antes de su desaparición, se había quejado de su trabajo.
Murmuró que no le gustaba estar en esa isla, en la isla de Elian Moore, y afirmó que el lugar no era bueno para sus nervios. Para muchos había tenido una especie de premonición de lo que iba a suceder. Esta persona, Ducat, había enviado una petición al supervisor de los faros de la zona para ser transferido a otra función. Algo había en esa isla, en ese faro, que a James Ducat no le gustaba. Sin embargo, el supervisor no le hizo caso e insistió que el empleado siguiera trabajando en el mismo sitio, por lo menos hasta el año que viene, hasta el año siguiente, hasta que encontraran a un sustituto. Para un vigía de faro la vida tiende a ser solitaria y pacífica, pero para el equipo de la isla en Flannan las cosas nunca fueron tranquilas. Para sobrevivir tuvieron que lidiar con un clima durísimo, tormentas de viento y de frío. Los hombres tenían provisiones, pero tenían que pescar y cuidar de lo que habían sembrado. También necesitaban llevar a cabo todos los días el mismo trabajo aburrido, rutinario y repetitivo. Además, el espacio común que habitaban era pequeño y agobiante. Aunque tenemos que decir que a principios del siglo XX para ellos era lo habitual. El espacio pequeño que habitaban era igual en todos sitios y el trabajo de farero es aburrido, repetitivo. Después de la desaparición, un nuevo equipo fue enviado a cuidar del faro, mientras continuaba la investigación. Los indicios apuntaban a que una última persona se había quedado en la casa y se había refugiado en la cocina después de cerrar las puertas y colocar las barricadas. ¿Por qué habría estado escondido en este lugar y qué quería mantener fuera de la casa? En el equipo de anotaciones de Ducat, la última información que hay anotada es del 15 de diciembre. Y no hay nada extraño. La lectura de la velocidad del viento, la temperatura que había en aquel momento. Comentó que la luz del faro se apagó a las 9 horas del día 15 porque había suficiente luz para la navegación. De hecho, en la tarde del 14 de diciembre hubo una fuerte tormenta con olas muy altas. Pero el día 15, fecha de la última anotación en el diario, no se menciona ningún problema. Además, como he dicho anteriormente, está la cuestión de que estos vigías tenían experiencia. No se entiende que ninguno de ellos abandonara el faro durante una tormenta con olas que estaban barriendo la isla. Según algunas especulaciones, uno de los 3 guardias se volvió loco y mató a los otros 2 mientras dormían. Habría arrastrado los cuerpos al mar y atado estos cuerpos a piedras para que se hundieran. Por último, descontrolado y arrepentido de su acto, el asesino habría saltado a la agua, donde también murió. Pero hay quien incluso asegura que hubo algún tipo de lucha en el que la puerta fue cerrada y colocada una barricada. Pero aún así, la violencia estalló de tal manera que todos terminaron muertos. Lo único que sí está claro es que nada de esto ha sido probado y que de estos 3 fareros nunca más se volvió a saber. En noviembre de 1872, el capitán Benjamin Briggs se iba a convertir en el capitán de un barco que ha pasado a la historia del misterio. No se podía imaginar lo que iba a suceder poco tiempo después de salir de puerto, ni con su hija, ni con su mujer, que lo acompañaban, ni tampoco con sus otros 7 marineros. Debían de transportar 1.700 barriles de alcohol desde los Estados Unidos hasta Europa. Benjamin Briggs fue el capitán del Mary Celeste. Todo transcurría con normalidad desde el mismo momento de su salida del puerto de Nueva York.
Una normalidad que quedó reflejada concienzudamente en las diferentes anotaciones que el capitán hacía en su cuaderno de bitácora. El objetivo no era otro que alcanzar el puerto de Génova. Estaba cada vez más cerca hasta que de pronto, concretamente el día 25 de ese mismo mes de noviembre, las notas del capitán Brice ya no existieron en el cuaderno de la embarcación. Únicamente en la pizarra del puente se indicaba que habían alcanzado las Azores. El Mary Celeste, de manera súbita, dejó de tener vida. Tuvieron que pasar otros 10 días más para que el Mary Celeste fuese hallado a la deriva. Y es que el 5 de diciembre del año que comento, el 1872, a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, otro bergantín, en este caso el Dei Gratia, tuvo un encuentro fortuito al este de las Azores con un barco abandonado. Tras varios intentos, todos ellos infructuosos, para tratar de ponerse en contacto con el capitán o con la tripulación, los integrantes del Dei Gratia decidieron abordarlo para saber si había sucedido algo, ya que aquello no era una situación normal. Una situación que pasó de ser anormal a extremadamente extraña cuando descubrieron que aquel bergantín no había absolutamente nadie. Ni el capitán, ni la tripulación, ni tampoco la familia del capitán. Se habían evaporado. A partir de aquel momento, y sobre todo con el paso del tiempo y con las confidencias que fueron haciendo los integrantes del Dei Gratia, se fueron construyendo diferentes teorías que trataban de arrojar luz a un caso que seguramente se quede en la más absoluta oscuridad por el resto de nuestros días. ¿Por qué todos los objetos personales de la tripulación estaban perfectamente ordenados? ¿Qué explicación tiene que la comida estuviera en la mesa y sin tocar, como si se dispusieran a comer? ¿Por qué no había ninguna anotación sobre algún fenómeno meteorológico de interés o ataque de otra embarcación? ¿Pudo tratarse de un robo? Cuando los objetos de más valor, incluidas algunas pequeñas joyas de la mujer del capitán, todavía se encontraban allí. ¿Cómo se pueden esfumar 10 personas en un barco en mitad del Atlántico sin dejar ningún rastro y sin haber signos de ninguna clase de accidente? Quizá por no tener solución a estos interrogantes, las personas, todos ellos pertenecientes al Dei Gratia, no tardaron más que unos minutos en abandonar el Mary Celeste. Quién sabe si por algún motivo que desconocemos, no sé, la atmósfera allí sería tremendamente rara. Y un mar de preguntas, nunca mejor dicho, y desde luego ninguna respuesta. El Dei Gratia arrastró, remolcó el barco, bueno, más que remolcarlo, varios tripulantes del Dei Gratia pasaron al Mary Celeste y con muchísimo esfuerzo lo llevaron a Gibraltar. Allí se abrió una investigación. Entre esta investigación acusaron al Dei Gratia de haber hecho desaparecer a estos tripulantes, ya que por la ley del mar, si tú te encontrabas un barco a la deriva o encontrabas cualquier resto, el resto era tuyo, tú podías venderlo en función de lo que hubiera dentro o de cómo se encontrara. Y en este caso el Mary Celeste estaba en perfectas condiciones. Aunque después de mucho batallar legalmente, a los tripulantes y al capitán del Dei Gratia pues no le ocurrió nada. Se comprobó que ellos no habían tenido absolutamente nada que ver con lo que había pasado en el Mary Celeste. Si bien todavía queda alguna explicación a este misterio, parece ser que había 9 barriles vacíos o dañados, lo cual avala la hipótesis de que por acumulación de los gases del alcohol se pudiera provocar una pequeña explosión. Y pensando que podría estallar todo el barco, el capitán, su familia y la tripulación pudieron haberse embarcado en un pequeño bote que no se encontró, dejándose a remolque con un cabo para volver al Mary Celeste
si la cosa se aclaraba o se demostraba que los temores que ellos tenían de que pudiera haber una explosión eran infundados. No se sabe por qué. Si fue así, este cabo se rompió, dejó a la deriva al barco y los tripulantes del pequeño bote salvavidas no pudieron volver a subir a bordo. Lo que sí se sabe es que el Dei Gratia tuvo después bastantes dueños. Siempre se compró el barco por debajo de su precio de valor. Ya cogió un aura de barco maldito. Y lo último que se sabe de él es que en las costas del Caribe su último capitán lo encalló. Y allí lo dejó. Pero sí, el misterio del Mary Celeste y de sus tripulantes creo que va a tardar mucho, mucho en resolverse, si es que se hace. Con estas dos desapariciones misteriosas que pienso que van a quedar en los anales del misterio, llegamos al fin de una nueva entrega de La Casa del Acantilado. Espero que os hayáis encontrado a gusto, que hayáis disfrutado y nos vemos. Hasta la próxima, amigos.